Bueno, muchas gracias Padre Carlos, el equipo de Pastoral, Darío, gracias a Rodrigo y a Sol por estas hermosas palabras que nos ponen en la agenda volver a releer Laudato Si, ¿no? Creo que está muy bueno celebrar estos 10 años de pontificado de Francisco, recuperando este fuerte mensaje de alerta respecto a nuestra tierra. Supongo que lo conocen, Italo Calvino es un escritor italiano ya fallecido, que tiene un librito muy lindo que se llama Las ciudades invisibles. En el diálogo entre Marco Polo y el Khan de la China, del emperador, Marco Polo le advierte que las ciudades están hechas de un entramado entre miedos y deseos. Creo que esta encíclica es un entramado entre muchos miedos y muchos deseos profundos. Y las ciudades es un poco la ciudad, es un poco la imagen de nuestra casa común, de nuestra tierra, ¿no? Esa tierra que en el año 68, 69 del siglo pasado salen las primeras fotos de la tierra desde el espacio, ¿no? Y algunos astrónomos la ven como esa frágil nave azul que es simplemente un planeta de una estrella antigua, de los 100.000 millones de estrellas que giran en las 100.000 millones de galaxias, ¿no? Entonces, ese planetita pequeño donde estamos nosotros ahora y sus habitantes. Y por eso ese llamado, como ya lo han dicho Sol y Rodrigo, ese llamado urgente de una conversión ecológica hacia un nuevo modelo de desarrollo sostenible e integral para construir un mundo distinto a este, que sea más fraterno y más solidario, como el Padre Carlos hoy nos decía. Es un llamado a todas las personas que habitan este planeta, retoma el llamado de Juan 23 en Pacem in Terra, ¿no? A todos los hombres de buena voluntad. Y es un llamado que encierra una propuesta pedagógica. Yo quisiera enfocar la Laudato Si compartiendo algunas claves de lectura y diciendo que es una propuesta pedagógica, una propuesta profundamente educativa que va a tener como 3 dimensiones que ahora vamos a ver, ¿no? Porque es una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo, dice el Papa, en que estamos construyendo el futuro del planeta, una conversación. Qué bueno escucharse, y escucharse hay que deponer las armas, hay que sacarse el casco, hay que poner un puente en las brechas, ¿no? Estamos construyendo el futuro del planeta, una conversación que nos une a todos, ya que el desafío ambiental y sus raíces humanas nos impactan a todos. Ya dijimos que es una propuesta de una ecología ambiental, más allá de una primera ecología ambiental, y eso significa una ecología económica, social, política, familiar, cultural. Hay algunos ejes que recorren toda la encíclica: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, entre los pobres y la fragilidad del planeta. La convicción de que en el mundo todo está conectado y que la tecnociencia y la tecnocracia se pagan. La invitación a entender de otro modo la economía y el progreso, y la invitación a pensar y repensar un nuevo modelo de desarrollo porque el actual está roto y provoca injusticia. Y el sentido humano de la ecología, la grave responsabilidad de la política, y que no está a la altura de ese ámbito de decisión, tanto internacionalmente como localmente, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo modelo de vida. Ya lo dijo el Padre Carlos, pero creo que la doctrina social de la Iglesia es un largo diálogo con los signos de los tiempos, no de los papas, del Evangelio de Jesús. Ese largo diálogo con los signos de los tiempos hoy tiene el formato de Laudato Si y de Fratelli Tutti, actualizando la cuestión social
y desde esta ecología integral. Y no solo en el magisterio global de la Iglesia, sino en el magisterio latinoamericano. No quisiera dejarme de referir a Medellín, a Puebla y a Aparecida, donde aparecen justamente algunas de estas cuestiones con este grito de la madre tierra, ¿no? El grito de la tierra y el grito de los pobres, el cuidado de los pobres y vulnerables, el cambio de paradigma, que son recurrentes en nuestro pensamiento de América Latina. Como bien decía Atahualpa Yupanqui, ¿no es cierto? El ser humano es tierra que camina, que siente, que piensa y que ama. El ser humano, ¿no? Somos tierra que caminamos. Y el Papa nos propone un nuevo modo de pensar y proceder desde una nueva antropología. Ese paradigma cultural, cuando algunos hablan de poshumanismo, transhumanismo o niegan la posibilidad de un humanismo, el Papa como renueva en la línea de la doctrina social de la Iglesia este humanismo solidario y nos propone, por eso la pedagogía, sensibilizarnos, y somos nosotros como misioneros de esa sensibilización, y creo que nos encontramos acá porque lo sentimos, sensibilizarnos, concientizarnos, movilizarnos y comprometernos. Con un pensamiento, el padre Diego Fares, ya fallecido, hablaba que el Papa tiene un pensamiento campana, es decir, que es convocante, que es abierto, que es simple, que es incompleto y reconoce que es incompleto, por eso dialoga, que no es dogmático y que asume sin esconderse las tensiones creativas. Pero también es un pensamiento de camino, es decir, que se va entramando en el encuentro con los otros. Acá en la encíclica hay un gran encuentro con la ciencia, con una conversación que va incorporando todas las evidencias que no se pueden negar. Y al mismo tiempo es un pensamiento estratégico, porque trata de romper el fatalismo, las inercias, para volver a sentirnos protagonistas de un mundo que puede cambiar si hay una decisión y una vocación para hacerlo. En esta convocatoria a sensibilizarnos, en esta convocatoria a tomar conciencia, a movilizarnos, a comprometernos, la encíclica Laudato Si nos presenta como tres grandes pedagogías, siguiendo un método teológico de la doctrina social de la Iglesia, que es el ver, juzgar y actuar. En primer lugar, una pedagogía de la mirada, es el ver. Todo el capítulo primero está dedicado a lo que está sucediendo en nuestra tierra, en nuestra casa. Creo que acá hay que hacer como un gran esfuerzo para purificar nuestras miradas de mucho desencanto y mucha tristeza en tiempos de invisibilidades de los más pobres, de los más frágiles, y la desmesura de estímulos que nos hacen ciegos para discernir y incapaces para actuar. Superando la tentación que puede venir con un documento de este tipo, de una mirada abstracta, de un intelectualismo racionalista, de una nueva ideología, ni la mirada melancólica por lo que perdimos, ni la mirada apocalíptica por la tragedia del presente llena de miedos que hace a un lado los deseos, ni la mirada agobiada por el corto plazo. Por eso, de alguna manera, esta pedagogía de la mirada nos invita a un diálogo con la ciencia actual, con sus evidencias, nos invita a una alerta, ya lo dijo Rodrigo, de una ecología light, superficial, políticamente correcta, que alienta un adormecimiento, dice el Papa, y una alegre irresponsabilidad. Así como ese negacionismo, ¿no?, de la urgencia y de la gravedad del desafío ecológico. Vivimos, y en esta pedagogía de la mirada lo vemos, el límite y fragilidad de un modelo global, un mundo roto, herido, la crisis del paradigma tecnocrático, del modelo de desarrollo y una aceleración enorme en los últimos años de crisis emergentes. El medio ambiente, la violencia, la desigualdad, la guerra, la crisis de representación, la sociedad del individualismo excluyente que corroe
el bien común tal es así, que del futuro promesa, algunos ven solo futuro amenaza, pandemia, guerra, crisis global. Pero de esta pedagogía de la mirada para purificarnos del inmovilismo, de lo abstracto, de la mirada melancólica o apocalíptica, hay un segundo paso, hay una segunda pedagogía, que es la pedagogía del discernimiento, del juzgar, planteado en dos grandes dimensiones, la dimensión antropológica y la dimensión teológica. La dimensión antropológica es, y el Papa dedica un capítulo a profundizar las causas humanas de la crisis ecológica e identificar la autosuficiencia, la desigualdad social, el consumismo, el predominio de una tecnocracia sin conciencia ni compasión. Por eso ese tercer capítulo está todo dedicado a esa raíz humana de la crisis ecológica con tres términos. La tecnociencia, que ha hecho mucho bien, porque ha obviamente avanzado en todo el progreso humano, en la calidad de vida, no siempre en forma igualitaria, pero hay una tecnociencia que a través de sus cosas preciosas, dice el Papa, mejoró la calidad de la vida humana. Pero surge el problema de ese enloquecimiento, esa independencia, sometiendo a la economía, a la política, a través de la acumulación de los bienes humanos. Esta tecnociencia parte de una suposición equivocada que ya Rodrigo y Sol dijeron, la suposición de la disponibilidad infinita de los bienes del planeta. No es así, es una disponibilidad absolutamente limitada, de la cual algunos se han aprovechado más que otra. Por eso la tecnociencia, al someter a la política y a la economía, se ha transformado en una tecnocracia que gobierna el mundo y que de alguna manera fragmenta los saberes, hace perder el sentido de la totalidad y no reconoce el valor intrínseco de cada ser, incluso negando el valor peculiar del ser humano dentro de las especies. Por eso, de alguna manera, esta tecnociencia, que al desbordarse se transforma en una tecnocracia, reconocen en su raíz lo que el Papa llama un antropocentrismo desviado. Todo bien con el hombre, todo bien con el ser humano, pero no es un fin en sí mismo, en la medida que ilusoriamente supone, lo dice el Papa, que las cosas solo tienen valor en la medida que se ordenan al uso y al abuso humano, olvidando que su existencia de cada criatura, de cada cuestión del universo, vale en sí mismo y no tiene solo un valor instrumental. Y en esta crítica que el Papa hace a la tecnociencia, a la tecnocracia y a este antropocentrismo desviado, reivindica la política, porque dice, cuando la tecnocracia subordina a la política no debe someterse a la economía, y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana. Es una tarea enorme, pendiente, que exige de nosotros sensibilización, concientización, movilización y compromiso. La segunda mirada de esta pedagogía del discernimiento es una mirada teológica, recuperando frente al discurso decimonónico de la religión opio de los pueblos. El Papa dice, la religión es la sabiduría de los pueblos. De alguna manera, desde distintos caminos espirituales, no imponiendo un dogma, sino compartiendo la pasión por el hombre. Por eso dice, preferimos los cristianos hablar de creación y no naturaleza, porque cuando decimos creación, decimos algo muy importante. Hay un proyecto de amor de Dios. La creación es para nosotros ese proyecto de amor de Dios, el Señor amante de la vida, que sostiene el orden y no es el
dios hindú o diosa hindú Shiva, que se cansa del mundo, lo destruye, lo reconstruye y lo destruye permanentemente. El dios sostiene ese mundo. Y ahí viene dos dimensiones de esta dimensión teológica. Una pedagogía de la admiración de la creación y una pedagogía de la contemplación de la creación, para ver en la creación, y recuerdo Teilhard de Chardin, casi una presencia sacramental. La creación es el ámbito de lo sagrado y de alguna manera implica contemplación y admiración, hacer una pausa, una reflexión de distancia, de perspectiva, como diría Romano Guardini, para superar el vértigo. La mera fusión con lo real nos exige, nos invita a una especie de accesis, de camino interior, para configurar hoy, en todos los días, esa pedagogía del agradecimiento por los dones recibidos y el compromiso para cuidarlos. Y en tercer lugar, ya voy terminando, la pedagogía del actuar, que es la pedagogía del compromiso, del kairos, del tiempo oportuno. Sí, como ustedes decían, ¿no? El 2015, los eventos a nivel mundial, esa pedagogía del compromiso que dice el tiempo es hoy, como kairos, que da tiempo, no como cronos, que se chupa el tiempo, ¿no? Cronos mide el tiempo. Si medimos el tiempo estamos perdidos. Pero acá hay otra mirada que queremos proponer. Es una mirada de la gracia, de decir, hoy es el tiempo urgente de un nuevo diálogo acerca del modo en que estamos construyendo el futuro del planeta. Hoy. Y de alguna manera pensamos en una estrategia de larga duración, no en hechos aislados o en pequeñas acciones intrascendentes. Este actuar, y con esto voy terminando, tiene 4 ámbitos. En primer lugar, el ámbito de la política internacional, con la gobernanza global y los acuerdos reales, cediendo parte del poder de las superpotencias y los países en desarrollo. La política local o regional, Argentina, América Latina, esa reacción lenta que hasta ahora ha tenido la política, que es un poco en todos lados, convertirlas en políticas públicas efectivas, superando el drama del inmediatismo político que, frente a las exigencias de un consumismo voraz, provoca la necesidad de un crecimiento a corto plazo que hiere profundamente la sustentabilidad ecológica. La política. En segundo lugar, la reflexión y la investigación por otro modelo de desarrollo. Ya lo dice el padre Paulo, el padre Carlos. Se trata de redefinir el progreso. Dice el Papa, un desarrollo tecnológico económico que no deja un mundo mejor y una calidad de vida integral no puede considerarse progreso. Y esto creo que nos tiene que tocar. Y esa política necesita esa visión amplia que lleve adelante ese replanteo integral. Y finalmente, política, reflexión de un nuevo modelo de desarrollo, trabajo, poner el trabajo en el centro y definir y discutir qué tipo de trabajo, y acá nos ayuda la Biblia, cuando distingue 2 ámbitos. El trabajo como cuidado de la naturaleza y el trabajo como labrar la naturaleza, es decir, hacerla producir, pero cuidándola para que esos frutos puedan ser compartidos. Y finalmente la acción de educar en los diversos ámbitos que superan una concepción educativa escuela-céntrica, aunque la escuela es importante. Se educa en todos los ámbitos de la vida, se educa en la familia, se educa en los medios de comunicación, se educa en la política, se educa en el deporte. Esa educación implica un nuevo itinerario formativo, donde lo ecológico y lo social está en el centro de ese corazón. Y creo que es muy importante respetarlo y tenerlo. Termino con esto, ¿no? Hay como 4 propuestas pedagógicas estrictamente educativas. El camino del aprendizaje del diálogo, la educación de la conciencia, la educación de la sensibilidad, la educación del respeto y el cuidado de lo frágil,
y la educación del amor social y político. Y termino como empecé, con Calvino. Calvino dice al final de su libro de las ciudades invisibles, ante un emperador decepcionado por el género humano y por sí mismo, que en realidad vivimos en un infierno. Y Marco Polo le contesta que, bueno, hay dos maneras de vivir en el infierno, hay dos maneras. La primera es la más fácil, que es ser parte del infierno, que es dejar de percibirlo como infierno, de acomodarse, como tanta gente lo hace. Y hay otra manera, más difícil, buscar y saber quién y qué en medio del infierno no es infierno, no es infierno, y hacer que dure y darle espacio. Creo que Laudato Si es esta búsqueda de saber quién y qué no es infierno y no se resigna a ser parte de ese infierno. Desde el punto de vista cristiano y espiritual, lo dice el Papa en las últimas palabras de la Laudato Si: en el corazón de este mundo sigue presente el Señor de la vida, que nos ama tanto y no nos suelta la mano. Él no nos abandona, no nos deja solo, porque se ha unido definitivamente en nuestra tierra y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos. Ojalá con la Laudato Si tengamos la humildad de buscar esos nuevos caminos y no ser nunca parte del infierno. Muchas gracias.